Bien, el día de hoy entramos ya a un nuevo tema del curso de parasitología, que es los artrópodos. Y los artrópodos son un grupo de animales metazoarios, que representan prácticamente el 80% de especies descritas. O sea, es el grupo más ampliamente distribuido y más conocido. Esta parte del curso no pretende ser un curso de entomología donde vamos a entrar en detalle a cada uno de los grupos taxonómicos que hay en los artrópodos, sino que vamos a hablar de los artrópodos de importancia médica, ¿correcto? Muy bien, entonces ya nosotros hemos visto que en el curso de parasitología nosotros íbamos a revisar tres grandes grupos, ¿no? Los helmintos, recordarán ahí los nemátodos, los cestos, los tremátodos, los protozoos, hemos visto los amicoplexa, los flagelados, los arcodina, los ileófora, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los artrópodos. La palabra artrópodos, como ustedes saben, viene del griego artron, que significa articulación, y pous, que significa piel. Porque ustedes van a notar que la característica común de todos los artrópodos es que el cuerpo y las articulaciones son, como dice su nombre, articuladas, ¿ya? Esa es la característica principal. Pero como les decía, nosotros vamos a revisar artrópodos de importancia médica. Y el artrópodo, ¿cómo adquiere esta importancia médica, no? Por ejemplo, el artrópodo puede ser un vector biológico que transmite enfermedades. Y nosotros ya hemos ido viendo en el curso, ¿no es cierto? Hemos visto la leishmaniasis, hemos visto la enfermedad de Chagas, la malaria, la manzonelosis, por citar algunos ejemplos, ¿no? O de repente, el artrópodo puede actuar como un vector mecánico que también transmite agentes patógenos, pero no de forma específica de repente como el vector biológico, ¿no? Pero también lo transmite. O de repente el artrópodo, per se, él es mismo el que causa el parasitismo. La tercera imagen que ustedes están viendo, por ejemplo, es la tungiasis. Cuando la hebra de la tunga penetra, se mete en la piel de las personas. Y lo que están viendo inflamado a ese nivel es su abdomen que sufre una hipertrofia. ¿Correcto? Es la tungiasis. Entonces ahí nos damos cuenta que el propio artrópodo causa la enfermedad. Los dos primeros casos es que la transmite, ¿no es cierto? En este caso, él mismo causa la enfermedad. O la importancia médica puede venir porque el artrópodo hace parte del ciclo de vida de un agente patógeno. Recordar, por ejemplo, recuerden la paragonimiasis. En la paragonimiasis, ¿quién era el segundo hospedaje intermediario? Los cangrejos de agua dulce, ya es un crustáceo. Entonces, la importancia médica es porque actúa como hospedaje intermediario. Entonces, se van a dar cuenta cómo son la importancia médica que le atribuimos, ¿correcto? Ahora, si bien es cierto el curso es de parasitología, hay un grupo de artrópodos que no son parásitos, sino más que todo son depredadores, como las arañas, pero la importancia médica la adquiere porque ellos tienen glándulas venenosas y pueden causar accidentes por envenenamiento en las personas. Y los tipos de accidentes son muy variados, y eso es algo que van a revisar en la última clase, ¿ya? Entonces ya van entendiendo la importancia médica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tanto que hablamos de los artrópodos, ¿cómo es un artrópodo, no? Entonces, la primera característica de los artrópodos es que son metazoos. ¿Qué significa metazoos y además celomados? ¿Qué significa? Significa que son organismos pluricelulares. Y esa es una diferencia con los protozoos. Porque yo siempre les preguntaba, ¿qué es un protozoo? Es un organismo unicelular. En cambio, los metazoos son organismos pluricelulares. Y sus células pueden estar organizadas en órganos, en tejidos o en sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya de los artrópodos muestran sistemas. Ellos tienen, por ejemplo, vean aquí, lo morado, color morado, aquí, tienen un sistema nervioso, que se dan cuenta, es una cadena, miren, es una cadena ganglionar. Y generalmente este sistema nervioso está a nivel ventral. También tienen, por ejemplo, sistema digestivo, lo que ven en color amarillo. Y es un sistema digestivo completo, boca y ano. También tienen un sistema respiratorio, véanlo de color celeste. Y nos daremos cuenta que es un conjunto de tráqueas, que presentan orificios que conectan con el exterior que se llaman espiráculos. O sea, los artrópodos respiran por espiráculos, ¿de acuerdo? Y también tiene sistema circulatorio, y es un sistema circulatorio abierto, por el cual circula la hemolinfa, que es semejante a la sangre, pero la diferencia es que no transporta oxígeno.
Pero esta hemolinfa lo que hace es prácticamente bañar directamente los órganos que están en el hemoceloma, ¿ya? Y esta es una característica importante. Los artrópodos son celomados, o sea, tienen una cavidad celómica, un espacio donde están los órganos, y es un espacio verdadero. Porque cuando hablamos de celoma, podemos decir que hay organismos acelomados, pseudocelomados y celomados. Los acelomados, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, de los céstodos? Ellos no tenían espacio. ¿Se acuerdan? Las troglodias. ¿Vieron algún espacio? No, era una masa, ¿no es cierto? Era un parénquima completo, compacto. Hay los pseudocelomados. Por ejemplo, ¿se acuerdan los nemátodos? Los nemátodos, ¿no es cierto? Tenían ahí un espacio donde estaba el líquido a alta presión. Pero en este caso, tienen un celoma, es una cavidad que está rodeada por mesodermo. Es una capa embrionaria, ¿no? Mesodermo. ¿Ya? Entonces ya tienen la primera característica, ¿no? Son metosos celomados. La segunda característica se refiere a la simetría bilateral. ¿Qué quiere decir? Si ustedes establecen un plano imaginario que divida a este organismo, a este artrópodo por la mitad, nos daremos cuenta que el lado izquierdo es semejante al lado derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros también tenemos simetría bilateral, ¿no? Imaginen un plano aquí, nuestro lado derecho, semejante a nuestro lado izquierdo, ¿ya? Y esa es característica de los artrópodos, ¿correcto? Hay otros organismos, por ejemplo, en el reino animal. Imagínense los equinodermos, ahí están los equinodermos, ¿ya? Los equinodermos no tienen esa característica. Por ejemplo, ellos tienen un eje central, ¿ven aquí? ¿Ven esta parte? Tienen un eje central. Vamos a suponer que ustedes quisieran establecer un plano, ¿no? Dice, profesor, pero si yo establezco un plano, sí se divide, pues la parte izquierda se pasa a la parte derecha. Entonces tiene simetría bilateral. Sí, pero ¿qué tal si lo establecemos en plano aquí? Es lo mismo. ¿Y qué tal si lo establecemos aquí? De igual forma, ¿no es cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que este es un organismo que tiene simetría radial. Esa no es característica de los artrópodos. Y hay otros organismos, por ejemplo los porífera, que ellos no tienen simetría. A ver, intenten establecer un plano ahí. No hay simetría, ¿no? En cambio los artrópodos sí, simetría bilateral, ¿no? Ya tienen otra característica de los artrópodos. Exoesqueleto quitinoso, ¿ya? Todos los artrópodos, sin excepción, tienen un exoesqueleto quitinoso. Este exoesqueleto está formado por una cutícula. La cutícula, vean aquí, la cutícula es desde aquí hasta aquí. La cutícula está formada por tres capas: la epicutícula, la exocutícula y la endocutícula. La epicutícula, a su vez, está formada, vean ustedes, por el cemento, la sebe y la cuticulina, ¿ya? Y esta primera capa, por ejemplo, le permite, como dice acá, tiene lípidos, tiene ceras, ¿no? Tiene artropodina, que no es esclerotizada, y le permite la deshidratación, la pérdida de agua, ¿ya? La pérdida de agua. Pero yo diría que la exocutícula es la más interesante. Vean ustedes aquí, la exocutícula, que es esta capa, está formada por quitina y esclerotina, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Que esta es la que le da protección mecánica. A ver, y esta es la que en los diferentes tipos de artrópodos tiene diferente espesor. Porque, a ver, ¿quién ha tenido la desagradable experiencia de repente haber aplastado accidentalmente una cucaracha? ¿No ha sentido como un sonido de galleta? Ya, pues lógicamente hay un espesor. Pero ahora intenten aplastar, por ejemplo, una jaiba. Va a resistir, ¿no? Va a resistir, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa capa es más gruesa. Pero ahora intenten aplastar con los dedos una mosca, más fácil, ¿no? Ya, pero no quiere decir que no tengan exocutícula. Tienen, pero lógicamente de menor espesor. Pero todos tienen. Y al final les da protección a este tipo de artrópodos, ¿ya? La exocutícula. Y finalmente, la endocutícula, que es esta capa de aquí, está formada por quitina y proteínas blandas, como la artropodina, que la vimos ya en la primera capa. ¿Por qué? Porque esta capa tiene que darle flexibilidad al organismo, ¿cierto? Tiene que darle flexibilidad. Todas estas tres capas la origina la hipodermis, que es la capa que estamos viendo aquí. La hipodermis, ¿ya? No olvido decir que en la endocutícula hay una proteína llamada resilina, ¿ya? Y la resilina normalmente está en las partes blandas, ¿ya? Las partes blandas. Por ejemplo, partes blandas, las alas. Partes blandas, las articulaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué la resilina está ahí? Porque como es
flexible, ¿qué le tiene que permitir al ala? Movimiento. Si es dura, fija, no va a poder moverse el ala, va a estar fija, ¿no es cierto? Entonces también está la resilina, ¿ya? Otro detalle que podemos observar en la cutícula, por ejemplo, son la presencia de suturas. Ustedes van a ir viendo en los artrópodos que hay placas que van protegiendo. O sea, no es que sea la cutícula continua, sino digamos hay una placa que protege esta zona, viene más abajo otra placa con las capas que estamos mencionando, viene otra zona con la misma otra placa que protege y va protegiendo las diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Como una armadura, ¿ya? Pero suele ocurrir que a veces esas placas se juntan, ¿ya? Y forman una sutura en el medio. ¿Y por qué lo menciono? Porque normalmente en muchos artrópodos es un carácter taxonómico. Es más, cuando vean ustedes los sifonápteras, las pulgas, se van a acordar de Xenopsila chopes, ya que es la pulga de la rata, que es muy importante en la transmisión de enfermedades. Y van a ver que una de las características para el reconocimiento es la presencia de la sutura mesopleural. Entonces, hay suturas a nivel del exoesqueleto que tienen carácter taxonómico. Y lógicamente va a haber estructuras anexas, por ejemplo, va a haber setas, va a haber espinas, va a haber escamas, va a haber espolones, ¿no? Y eso va a variar en el diferente grupo de artrópodos. En conclusión, ¿cuál es la función del exoesqueleto? Protección mecánica. En segundo lugar, barrera de entrada de toxinas. Van a ver ustedes, por ejemplo, dentro de los ortópteras que están las cucarachas, que lo vamos a ver el día de mañana. Esos son unos artrópodos, unos insectos que tienen alta resistencia al ataque de patógenos, de bacterias, de hongos. ¿Por qué? Por su exoesqueleto, ¿ya? Previene la deshidratación, ¿no es cierto? Y permite la adherencia interna del músculo para permitir el movimiento. Entonces ya nos vamos dando cuenta que esta es una adaptación morfológica que ha permitido que este grupo de artrópodos sea pues el más prevalente, el más abundante. Es más, si hubiese un ataque nuclear, probablemente ellos son los únicos que sobreviven por esa capacidad de adaptación. Entonces ya sabemos que los artrópodos tienen un exoesqueleto quitinoso. Otra característica de los artrópodos es que su cuerpo está dividido en segmentos llamados tagmas, ¿ya? Segmentos corporales, y es muy variable en los diferentes grupos de artrópodos. Por ejemplo, vean ustedes el primero, un insecto. Un insecto que tiene 3 tagmas, 3 segmentos corporales, ahí está, la cabeza, el tórax y el abdomen. Pero por ejemplo, si hablamos de un arácnido, tiene 2 segmentos corporales, ¿no? Por ejemplo, cefalotórax y abdomen. Entonces, en los artrópodos hay diferentes segmentos corporales, no todo es parejo, ¿ya? Muy bien. Y otro aspecto importante es el dimorfismo sexual. En los artrópodos hay dimorfismo sexual. Se puede diferenciar una hembra de un macho. No siempre es fácil, ¿ya? Pero sí hay características sutiles que nos permiten esa diferenciación. Por ejemplo, les he traído el caso de Panstrongyllus geniculatus. Si ustedes observan este Panstrongyllus, comparen, en la izquierda está el macho y en la derecha está la hembra, ¿ya? Una primera característica es el tamaño. Siempre las hembras, en los artrópodos, la hembra es ligeramente de mayor tamaño comparado con el macho. Y acá se observa, aunque la diferencia es sutil, pero se observa. Miren, me he dado el trabajo de poner las líneas para darse cuenta de que la hembra es más grande que el macho, ¿de acuerdo? Y después les dije que van apareciendo otras características, ¿no es cierto? Por ejemplo, también me he dado el trabajo, acá dice, ¿no? Abdomen, dice que en el macho es más estrecho, dice que en la hembra es más ancho. Y miren, esta línea, que es la misma de este tamaño, lo vemos aquí, ¿no? La evidencia que es más ancho, ¿no? Pero es ligeramente, pues no es tan preciso. Entonces, cuando hay una investigación, sí se da el trabajo pues, de medir. Pero cuando es un tema de diagnóstico, pues no hacemos ese trabajo, más que todo es visual, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan la idea de que hay dimorfismo sexual. Con que lo tengan así de claro, suficiente, ¿de acuerdo? Y otra característica dentro del dimorfismo sexual es que los artrópodos son principalmente ovíparos, o sea, colocan huevos, ¿ya? Van a colocar huevos. Hay sus excepciones, ¿de acuerdo? Hay los que son ovovivíparos, hay los que son vivíparos, pero principalmente los artrópodos son ovíparos, colocan huevos. Muy bien, pero quizás la característica más importante que vamos a aprender el día de hoy es que los artrópodos desarrollan por un proceso llamado metamorfosis. ¿De acuerdo? Metamorfosis. ¿Y en qué consiste? La metamorfosis, como dice en el medio, es un proceso hormonal, o sea, está regulado por hormonas.
¿de acuerdo? Y le permite al artrópodo crecer y desarrollarse, a pesar que del exoesqueleto que hemos conversado es una estructura rígida. Entonces uno diría, ¿cómo crece un artrópodo? Si nos acaba de decir que el exoesqueleto le da pues rigidez, le da protección mecánica, ¿no? Entonces lo que le permite el crecimiento justamente es la metamorfosis, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando el artrópodo pasa de un estadio a otro, deja una llamada muda o éctisis, ¿de acuerdo? Entonces los artrópodos van cambiando y van dejando sus mudas. Y eso es algo que ya conversábamos, ¿no es cierto? Las mudas, ya entendemos las mudas, ¿no? Cuando hay un cambio de estadio, deja ahí su cubierta, ¿no? Muy bien, esas son las mudas. Una de las hormonas que participan en este proceso es la ecdisona. Y esta es la hormona que cuando aumenta su cantidad, su concentración, inicia el proceso de muda, ¿de acuerdo? También es importante la hormona juvenil, porque si esta hormona está presente, el artrópodo no muda, ¿de acuerdo? Miren, cuando está en alta cantidad, el artrópodo sigue como larva o como ninfa. Entonces tiene que bajar su cantidad y tiene que aumentar la ecdisona para que ocurra el proceso de muda, ¿de acuerdo? Y en la naturaleza hay tres principales procesos metamorfóticos, ¿ya? Que son la metamorfosis ametábola, en la que en realidad no hay una metamorfosis, ¿no? Ametábola, sin metamorfosis. Y que básicamente el juvenil es parecido en tamaño al adulto, solamente que no tiene órganos sexuales, ¿de acuerdo? El juvenil es muy parecido al adulto, solamente que no hay órganos sexuales. Esa es la metamorfosis ametábola. La hemimetábola, o llamada metamorfosis incompleta, y la holometábola, o llamada también metamorfosis completa, son una que vamos a ver en detalle, porque sí es importante para el curso de parasitología, ¿de acuerdo? Muy bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, podemos ya tipificar un artrópodo con todas estas características y diferenciarlo de otros grupos animales. Muy bien. Les había dicho que sí me iba a tomar el trabajo de explicar los tipos de metamorfosis, ¿de acuerdo? Iba a hablar de lo que es la metamorfosis incompleta, o llamada también hemimetábola, o la metamorfosis completa, llamada holometábola. ¿Cuál es la diferencia? Yo diría que hay diferencia en dos aspectos, ¿ya? A nivel de los estadios y a nivel de los comportamientos. Así lo vamos a tipificar. A nivel de estadios, una metamorfosis incompleta es cuando el artrópodo pasa por los estadios de huevo, ninfas y adultos. O sea, solo hay tres grupos de estadios, ¿ya? Huevos, ninfas y adultos. Y les he traído un ejemplo. Ahí está, por ejemplo, el vector que transmite la enfermedad de Chagas. Los triatominos, muy bien, triatoma. Y observen ustedes en la imagen, aunque quizás no debió ser el fondo blanco porque no se nota, pero si son muy observadores aquí, ahí están los huevitos. ¿Se logra ver? ¿Con imaginación? Mucha imaginación. Sí, se nota. Como un corrector. Sí, da un corrector ahí. Bueno, ahí están los huevos. Después vienen las ninfas. Y de las ninfas, ¿ven? Por ejemplo, para este caso de triatoma, tiene 5 estadios ninfales. Miren. 5 estadios ninfales. Y aquí están los adultos macho y hembra. ¿De acuerdo? ¿Qué logran ustedes apreciar en estos estadios? Que las ninfas se parecen a los adultos. Profesor, pero esto es ametábola. Yo le dije que en ametábola el juvenil se parece incluso en tamaño. Acá en la incompleta, ¿qué estamos observando? Que las ninfas son de menor tamaño, ¿no es cierto? Y van progresivamente aumentando de tamaño hasta ya parecerse al adulto. ¿Ya? Entonces, primera diferencia en las ninfas. Se parecen, pero son de menor tamaño. ¿De acuerdo? Segunda característica de una metamorfosis incompleta. Vean ustedes los adultos, tienen alas. Las ninfas son ápteras, no tienen alas. ¿De acuerdo? Ninfas no tienen alas. Tercera característica que no la vamos a ver es que al ser ninfas que no tienen órganos sexuales desarrollados, lo cual sí ya se observa en los adultos, donde ya hay madurez sexual. Entonces, 3 características diferencian a las ninfas de los adultos. Son de menor tamaño,
Cuando el adulto tiene alas, las ninfas siguen siendo ápteras y no tienen órganos sexuales desarrollados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a nivel de estadios, bien caracterizado, metamorfosis incompleta. ¿Qué ocurre en la metamorfosis completa? Son otros estadios. Aquí hay huevos, larvas, pupas y adultos. ¿De acuerdo? Son diferentes estadios. Huevos, larvas, pupas y adultos. ¿Ok? Y cada estadio es morfológicamente diferente. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Cada estadio es diferente. Ahí en el ejemplo está de la mosca doméstica, ¿no? Ustedes ahí están los huevitos de la mosca, esos blanquecinos, donde dice punto A. En el punto B están las larvas, en el punto C las pupas, y finalmente los adultos macho y hembra, donde también hay dimorfismo sexual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya a nivel de estadio los diferenciamos, ¿correcto? A ver, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué estadios hay en la metamorfosis hemimetábola? Huevos, ninfa y adultos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hacer la diferenciación en el segundo aspecto, que este es el más importante, ¿ya? Los estadios en la metamorfosis incompleta tienen características, o mejor dicho, tienen semejanzas morfológicas, biológicas y ecológicas. La primera ya se entendió. Morfológicas, las ninfas se parecen a los adultos, o sea, los estadios se parecen, ¿de acuerdo? Muy bien. Biológicas, tienen los mismos hábitos. ¿Qué significa? Si los adultos son hematófagos, significa que las ninfas también son hematófagas. Y es más, en la última práctica, los que ya hemos hecho esta práctica, hablamos por ejemplo del seno diagnóstico. Y en el seno diagnóstico se utiliza un estadio. ¿Cuál es el estadio que se utiliza? La ninfa 3. Porque es hematófaga. O sea, no hay que esperar que se convierta en adulto, porque la ninfa tiene los mismos hábitos. Muy bien. Pero quizás la más importante es esta. Comparten los mismos hábitos ecológicos, es decir, los estadios ocupan el mismo nicho ecológico. ¿Qué significa? Que si tú encuentras los adultos, por ejemplo, vámonos a Tiabaya del 2003, ¿de acuerdo? Imaginemos, Tiabaya 2003. Viviendas sin estucar, viviendas de adobe, ¿correcto? En las grietas de las viviendas están los adultos. ¿Qué pueden encontrar ustedes ahí también? Los huevos y las ninfas, porque todos los estadios están adaptados a ese nicho ecológico. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, ¿qué ocurre en la metamorfosis completa? Las características morfológicas, biológicas y ecológicas son muy diferentes entre los estadios. Morfológicamente no hay que discutir. Yo les pregunto, ¿se parece la larva a la pupa? ¿Se parece la pupa al adulto? ¿Se parece el adulto a la larva? Nada que ver. Cada estadio es morfológicamente diferente. Segunda característica, biológica. Tienen diferentes hábitos. A ver, pensando. Los huevos no se alimentan, son huevos. Pero las larvas sí. ¿De qué? Materia orgánica en descomposición. Si hablamos para ese caso de la mosca doméstica, ¿sí o no? Materia orgánica en descomposición. Pero cuando son pupas, ¿se alimentan? No. Entran en un estado de dormancia, de quiescencia. ¿Ya? De latencia, ¿no? En cambio, cuando son adultos, vuelven a alimentarse. Entonces vimos que cuando son huevos, no se alimentaban. Cuando son larvas, sí se alimentan. Cuando son pupas, no se alimentan. Y cuando son adultos, vuelven a alimentarse. Entonces, en cada estadio hay un comportamiento biológico diferente. Y finalmente, también hay características ecológicas diferentes. A ver, los huevos y las larvas, ¿dónde lo podemos encontrar? Ya lo mencioné. Donde hay materia orgánica en descomposición. Pero las pupas, a ver, ustedes revisen ahí en su platanito que se está pudriendo, si encuentran ahí las pupas, no van a encontrar. Porque normalmente la larva de la mosca, cuando va a impupar, sale de la materia orgánica, comienza a caminar y busca un lugar seco, escondido. Por ejemplo, busquen en el rincón de su cocina, detrás del refrigerador, detrás del repostero, ahí van a encontrar pupas. Esa zona es diferente de la basura, es otro nicho ecológico. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde estarán los adultos? En el aire, que es otro nicho ecológico, o las larvas están volando. ¿No es cierto? No están volando. Entonces, cada estadio tiene un nicho ecológico diferente. Pregunta: ¿y cuál es la importancia, desde el punto de vista parasitológico y de la prevención, que tú conozcas que un determinado artrópodo tiene una metamorfosis incompleta
o una metamorfosis completa, para todos, pero voy a empezar por ti. Que si cumplen un nicho ecológico va a tener la capacidad de infectar en cualquier parte de sus fases y en este caso no, pues solo con esa adulta. Ya, y desde el punto de vista de la prevención, conociendo esto, Digamos, yo con tan solo saber el estadio puedo saber, digamos, en qué lugar está y ya, ¿no? y aplicas una medida, y esa medida de control única te podría permitir controlar la infestación, porque a ver, pónganse a pensar, sabemos que los adultos de teratoma están en las grietas de la vivienda sin estucar. Si tú lo echas insecticida, ¿qué te matas? Te matas las ninfas y los adultos. Por eso también están los huevos, sí, pero el insecticida no mata los huevos. Pero si usas un insecticida de efecto residual, a las 2 semanas, cuando salgan las primeras ninfas, como todavía hay residuos, pero utilizaste una sola medida para controlar esa infestación. ¿Y cómo sabías esto? Porque sabías que ese artrópodo tiene metamorfosis incompleta. ¿De acuerdo? Pero en cambio, si el artrópodo tiene una metamorfosis completa, donde tú sabes que ocupan diferentes nichos ecológicos, en tu estrategia de prevención, ¿qué tendrás que hacer? A ver, imagínense para la mosca. ¿Qué harían ustedes para huevos y larvas? Evitar tapar la basura, para que la mosca no venga a dejar sus huevos. Muy bien. ¿Qué harían para las pupas? Ya les dije dónde están. Limpieza del hogar. Muy bien. ¿Y qué harían para los adultos? Right, ¿cierto? Ya, pero así es una broma, cada una fue una diferente medida de prevención. Entonces, miren, ya desde acá quiero insertar la idea de que van a tener que saber qué tipo de metamorfosis tienen los diferentes grupos de artrópodos que vamos a ir conociendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosa que hemos aprendido en nuestros 2 cursos que estamos llevando hasta ahora de microbiología y de parasitología es que los agentes patógenos son transmitidos, ¿no es cierto? Muy bien, con lo mucho o poco que hayamos aprendido en el curso, sí podemos emitir una opinión. Decir, profesor, yo he visto que los agentes patógenos pueden ser transmitidos desde un reservorio, ¿no es cierto?, que puede ser un animal o un humano infectado, y puede ser, por ejemplo, muchas enfermedades pueden ser transmitidas vía aérea, ¿no?, por los aerosoles. Y la inhalación, es más, muchas de las enfermedades que estamos revisando hemos visto que se quieren por vía aérea. Dentro de los parásitos, por no ir muy lejos, ¿se acuerdan de las cocidas? El criptosporidio va a ser muy pequeñito, vía aérea, ¿no es cierto? Ya. ¿Y quién lo recibe? Un animal o el humano que es susceptible de adquirir esa infección, ¿no? Eso lo hemos visto. También hemos visto por el contacto directo, ¿no? Muchas zoonosis hemos dicho, el contacto con animales puede ser fuente de infección, ¿correcto? Ya, contacto directo. Pero también puede haber transmisión de agentes patógenos de una forma indirecta, y es donde quiero enfocarme. Y esta forma indirecta puede ser por fomites o puede ser por vectores. ¿Qué es un fomite? ¿Cómo definiríamos un fomite? Ahí tenemos un ejemplo de un fomite, por ejemplo, el manubrio de una puerta. ¿Cómo lo definiríamos entonces? Es un objeto inanimado, inerte, capaz de infectar, que puede tener agentes patógenos. Eso es un fomite, un objeto inanimado. Un objeto inanimado. Entonces, ¿qué es un vector? Un objeto animado. ¿No? Un organismo, ¿no? Un organismo vivo. Generalmente, ese organismo vivo, ¿cuál es? Un artrópodo. Por eso lo estoy mencionando, porque la clase es de artrópodos. Entonces, vamos a hablar de vectores, ¿no? De vectores. Y en la cátedra manejamos 2 tipos de vectores. Los vectores biológicos, que les dije al inicio, y los vectores mecánicos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Muy marcada. Es muy fácil, ¿ya? Es súper sencillo. Para empezar, ¿saben quiénes son vectores mecánicos? Las moscas y las cucarachas. Punto. Son vectores mecánicos las moscas y las cucarachas. Punto. ¿Qué tipo de vector es el mosquito anófeles? Mecánico, me dice. Son vectores mecánicos las moscas y las cucarachas. ¿Qué tipo de vector es el mosquito luxoria? ¿Qué tipo de vector es el mosquito Aedes aegypti? ¿Qué tipo de vector es el mosquito simulium? Ya está, ¿está claro? Está sencillo. Son vectores mecánicos las moscas y las cucarachas. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los vectores biológicos transmiten agentes patógenos y los mecánicos también transmiten agentes patógenos. ¿Cuál es la diferencia? La especificidad.
ellos transmiten agentes patógenos de forma específica. Porque, por ejemplo, a ver, una más, acá te reivindicas. ¿Qué transmite el mosquito hembra anófeles? La malaria, ¿no es cierto? No hemos dicho que transmite otra enfermedad, específicamente la malaria. ¿Se dan cuenta? La malaria. ¿Qué transmite los triatominos? La enfermedad de Chagas. ¿Qué transmite el mosquito Luxomia? La leishmaniasis. ¿Se dan cuenta? Hay una especificidad, ¿correcto? Muy bien. En cambio, los vectores mecánicos también transmiten agentes patógenos, pero no hay una especificidad. Porque vamos a poner un ejemplo. Imaginemos aquí esta persona, ¿ya?, que tiene parasitismo, ¿ok? Y de repente, lo que él tiene es una ascariasis. ¿Qué elimina en sus heces? Huevos de ascaris, ¿no es cierto? Obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Esta persona practica el fecalismo, defeca a campo abierto y deja sus excretas. Viene la mosca, ¿o quién más? O la cucaracha, se posa dentro de esas excretas, ¿no es cierto? La mosca se posa. Y a la mosca al posarse contaminó sus superficies corporales, su patas, su aparato bucal, ¿de acuerdo? Y después uno está ahí sentadito tranquilo, abriendo su tupper, sentado en el pastito, y viene la mosca y se posa. Y trajo consigo, ¿qué trajo consigo? Los huevos de ascaris, ¿no? Entonces los transmitió. Ya está, muy bien. Entonces las moscas transmiten huevos de ascaris. No necesariamente. ¿Qué pasaría si la persona tuviera una, ¿se conocen ese huevo? Una trichocefalosis, eliminaría huevos de trichures. Y lo mismo ocurriría. Viene la mosca, la cucaracha, contamina sus superficies corporales, sus patas o parto bucal, y después se traslada y te contamina tus alimentos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tuviera, por ejemplo, una yardiasis, o una balantidiasis, o una salmonelosis, o una Escherichia coli, ¿no es cierto? Parásitos que ustedes, enfermedades microbianas que ustedes han visto. Lo mismo ocurriría. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sí transmiten agentes patógenos, pero no hay una especificidad, ¿correcto? Segundo dato. El agente patógeno que el vector biológico transmite puede sufrir reproducción y o, no necesariamente los dos, y o desarrollo en este vector. Y el mejor ejemplo está aquí. Una chirimacha sana, cuando pica un reservorio que tiene enfermedad de Chagas, ¿con qué se infecta? Lo hemos visto. Tripomastigotes sanguíneos, ¿no es cierto? Ya está. Se infectó con tripomastigotes sanguíneos. Después, este tripomastigote, cuando llega al intestino medio, ¿en qué se convierte? Epimastigotes. ¿Y eso qué sería? Desarrollo, ¿no es cierto? Y es más, bajo la forma de epimastigotes, ustedes saben, se reproducen por fisión binaria. Pues, ¿qué está ocurriendo ahí? Entonces es un caso en el que está ocurriendo las dos situaciones, ¿no? El agente patógeno se está reproduciendo y también se está desarrollando, ¿correcto? Y podríamos citar, por ejemplo, el caso del mosquito anófeles, que ocurría lo mismo. Se infectaban con los glóbulos rojos que tenían los gametocitos en el intestino de este vector sufrían el proceso de gametogorre, que era mandar de gametocitos a gametos, ya está pues, desarrollo, ¿no es cierto? Y después, cuando entraban al hemoceloma o pared intestinal, la esporogonia. Y la esporogonia daba los esporozoides, reproducción, ¿no es cierto? Ahí están todos los ejemplos. Pero en cambio, en el vector mecánico, ese huevo de ascaris, ese huevo de trichuris trichura, ese de quiste de giardia o quiste de balantidium, es transportado tal cual. O sea, digamos, estaban las excretas, se contaminó con el huevo y el huevito es el que te lleva el alimento. No es, inclusive si se lo traga, ya, el vector, si se lo traga, no es que dentro de él se desenquista, salen trofozoitos, no. Tal cual lo recoge, tal cual lo lleva al punto de donde contamina. ¿De acuerdo? Entonces no hay reproducción ni desarrollo. Muy bien. Y finalmente, cuando hablamos de vectores biológicos, ellos constituyen el principal mecanismo de transmisión, porque cuando nosotros le dijimos, ¿cómo se transmite, por ejemplo, a ver, sin molestarlos acá, cómo se transmite la malaria? Principalmente, ¿cuál es la principal forma de transmisión de la malaria? Por la picadura del mosquito anófilo, es la principal forma. Pero también se puede dar por transfusiones sanguíneas, ¿cierto? Lo hemos conversado. Pero entonces, siempre que les pregunten, ¿cómo se transmite la enfermedad de Chagas? Por las delicciones del triatomino, ¿no es cierto? Pero hay otras formas.
dijeron transplacentaria, dependiendo de la cepa, dijeron por alimentos, dijeron por trasplante de órganos, también por transfusiones, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la principal forma? La vectorial. Entonces constituye la principal forma de transmisión de las enfermedades, los vectores biológicos. En cambio, por ejemplo, ¿cómo se transmite la yardiasis? También. ¿Cómo se transmite la yardiasis? Lo vieron a la persona, por fecalismo, es la principal forma de transmisión, ¿no es cierto? Pero una de las formas de transmisión podría ser por vectores, pero no es la principal, no constituye la principal forma de transmisión. ¿Está claro? Ya está. Muy bien. Entonces, los artrópodos son diferentes, han visto diferentes grupos de artrópodos. Ahorita no vamos por citar, hemos visto en una imagen, cuando les mostré de los tacmas, vieron un insecto, vieron un arácnido, vieron un crustáceo, vieron un 1000 pies, vieron un 100 pies, ¿de acuerdo a la imagen? Estaba ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso evolutivo, cada uno ha ido adaptándose y han desarrollado diferentes estrategias para alimentarse, porque si no comes, ¿cómo sobrevives? ¿No es cierto? Entonces, vamos a encontrar en los artrópodos que las piezas bucales, cuando las hay, han sufrido diferentes adaptaciones morfológicas y podemos encontrar en los artrópodos diferentes tipos de aparatos bucales. Por ejemplo, aparatos bucales masticadores, picador chupador, lambedor, chupador de tipo sifonador, cortador lambedor o quelicerado. ¿De acuerdo? Y no se preocupen, porque esta imagen no tendría realmente que aprendérsela, porque en el curso sí vamos a hablar, por ejemplo, de masticador, y lo vamos a ver el día de mañana, porque por ejemplo, las cucarachas, que vamos a ver el día de mañana, tienen ese tipo de aparato bucal. ¿Y por qué es importante? Porque van a observar que las cucarachas son omnívoras. ¿Qué quiere decir que son omnívoras? Se alimentan de todo. ¿Y qué les permite alimentarse de todo? Su aparato bucal masticador, porque permiten triturar y cortar los alimentos. ¿Ya? O sea, pueden cortar el cuero, pueden cortar la celulosa, pueden cortar la materia orgánica, de todo se alimentan, ¿de acuerdo? Y van ustedes a observar que el aparato bucal masticador principalmente lo que tiene son mandíbulas que son fuertes y son dentadas, por eso cortan y cortan y cortan, ¿de acuerdo? Ese aparato bucal sí lo vamos a ver, ¿ya? Ya puedo citar acá un ejemplo. Otro que vamos a ver en el curso, y les diría que es el más común, es el aparato bucal picador, chupador, o también lo pueden encontrar como subtopicador, ¿ya? Y eso lo tienen todos los hematófagos. Por ejemplo, si les digo el mosquito de Anopheles, tubo cerrado, picador, chupador. Si les digo, por ejemplo, los triatominos, que es el metanol, picador, chupador. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Otro que sí también vamos a ver en el curso son estos. No necesariamente el lambedor de las abejas, pero sí el lambedor chupador de las moscas, ¿ya? Porque las moscas, ¿ustedes han visto cómo se alimenta una mosca? Lo que hace la mosca es regurgita para que el alimento se licúe externamente y después viene con su aparato y lo chupa, pero ya es alimento predigerido. Ya, entonces la mosca, atentos, no son únicos, no tiene aparato bucal lambedor, sino es lambedor chupador, ¿de acuerdo? Con una predigestión. También lo vamos a ver. Y el que vamos a ver en los arácnidos, porque los arácnidos no tienen mandíbulas, ojo, los arácnidos no tienen mandíbulas, lo que vamos a ver en los arácnidos es el aparato bucal quelicerado, porque lo que ellos tienen son quelíceros, ¿de acuerdo? Pues que nosotros siempre, así exquisitos, decimos, ellos pican, pero los arácnidos muerden, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, ya que hemos entendido un poquito de que en el proceso evolutivo cada línea de artrópodos se ha ido adaptando, ¿no es cierto? Vamos a hablar del hematofagismo, ¿ya? Y el hematofagismo es una adaptación evolutiva convergente. Es una adaptación evolutiva convergente. ¿Qué quiere decir? Que diferentes artrópodos, cada uno en su línea evolutiva, prácticamente ha llegado a lo mismo, a adaptarse para alimentarse de sangre. O sea, dentro de su dieta pueden consumir artrópodos sangre. ¿Ok? Y se han visto dos tipos de hematofagismo, la telmofagia y la solenofagia. Esta es la forma más primitiva,
¿ya? Esta es la forma más primitiva que se ve, por ejemplo, en los simúlidos, en los tabánidos y en las garrapatas, ¿ya? Simúlidos, hemos visto simúlidos. Tabánidos, eso sí no vamos a ver, y en las garrapatas, eso sí vamos a ver, ¿ya? Básicamente, ¿cómo se alimentan? ¿Cómo es esta forma más primitiva de alimentación? Lo que hacen estos artrópodos, encuentran un vaso sanguíneo, provocan una laceración y además secretan enzimas líticas que forman una laguna. Como el vaso sanguíneo comienza a sangrar, comienza a extravasarse la sangre, pero no hacia afuera. No hay extravasamiento exterior de la sangre, sino hacia ese hueco que ha dejado por sus enzimas líticas. Y la sangre aquí se va acumulando, ¿de acuerdo? Se va acumulando. Entonces, ¿qué hace el artrópodo? Introduce su aparato bucal y de esta laguna comienza a alimentarse. Esa es la telmofagia, o en inglés lo van a encontrar como pool feeding, pool como una piscina, pues, piscina, laguna, feeding, alimentarse, ¿no? Pool feeding o telmofagia. Como dije, es la forma más primitiva, pero esta forma de alimentarse es muy molesta, casi irritación. Y normalmente, a ver, si tú tuvieras una garrapata que se está alimentando, rápidamente te vas a dar cuenta, porque es molesta. Lo que vas a hacer es reaccionar. O en el caso de los simúlidos, ¿no les ha pasado que están ahí relajándose, ¿no es cierto? Ya dieron su curso de su examen de parasitología, se echaron al pasto tranquilos porque dieron un buen examen, y especialmente en la época de calor nunca han sentido una picadura dolorosa y han visto un mosquito chiquitito, y esos son los simúlidos. Y es lo que les estoy diciendo, la picadura de este tipo por termofagia es molestosa, entonces causa irritación y uno reacciona rápidamente, ¿ya? Pero ya un proceso mejorado es la solenofagia, y este tipo de estos tipos de hematofagismo es principalmente, se observa pues en los mosquitos, en los chinches, en los criatominos, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste? Se alimentan y normalmente se forma un canal, ya esta es la probosis, se forma un conducto por donde se obtiene la sangre, y normalmente estos inoculan en cualquier parte, ¿eh? El artrópodo está evolucionado tanto que ellos encuentran el mejor vaso sanguíneo. O sea, ellos producen una laceración y al producirse esa laceración se comienza a liberar ADP, ATP. Entonces ellos sienten a través de receptores y ahí es donde justamente inoculan y comienzan a alimentarse de sangre. Y en ese proceso ellos producen sustancias activas a través de sus glándulas salivales. Entonces comienzan a producir, por ejemplo, vasodilatadores, anestésicos, inmunomoduladores, anticoagulantes, antiinflamatorios, y eso les permite alimentarse de forma efectiva. ¿De acuerdo? Entonces son los dos principales tipos de hematofagismo. El problema es que al alimentarse de sangre, si el artrópodo tiene agentes patógenos, puede transmitir la enfermedad. Ya sea por la picadura, como hemos visto en algunos casos, o ya sea que mientras se está alimentando, como en el caso de los criatominos, va colocando sus deyecciones, ¿no? Sus excretas, entre comillas. Muy bien, entonces ya nos estamos introduciendo a este tema, y esto ya es algo que hemos visto en la primera clase. El doctor Vázquez explicó claramente. Y lo traigo nuevamente a colación porque estos tres conceptos van a aplicarse nuevamente. ¿De acuerdo? ¿Qué era el parasitismo? Ya lo sabemos, ¿no? Una asociación entre dos organismos, uno llamado parásito que obtiene beneficio metabólico de uno llamado hospedero. Había otros tipos, el obligatorio y el facultativo. No voy a entrar en detalle en el facultativo, pero era organismos de vida libre, que bajo determinadas condiciones hacían vida parasitaria. Me voy a enfocar en el obligatorio, ¿ya? Nosotros hablamos de parasitismo obligatorio permanente cuando todos los estadios están adaptados a la vida parasitaria. Les voy a soltar un ejemplo aquí. Ustedes van a ver en la clase de Anoplura, que es la subsiguiente clase, van a ver los piojos, ¿ya? Los piojos tienen metamorfosis incompleta, pasan por estadios de huevo, larva, ninfas y adultos. Ya les voy comentando que una persona que tenga pediculosis, lo que tiene, y seguramente alguien está haciendo seminario de pediculosis. Ya, ahí están haciendo seminario de pediculosis. Tú dinos, experto. Ya, en la pediculosis, ¿dónde están los huevos, las ninfas y los adultos? En la pediculosis capitis. En el cabello. En el cabello, todos los estadios
en este nicho ecológico. Si todos los estadios están en la cabeza, eso es un parasitismo obligatorio permanente. Todos los estadios adaptados al nicho ecológico están presentes en el hospedero. ¿Está claro? Ya está. Parasitismo obligatorio periódico. Cuando solamente un estadio está adaptado al parasitismo. Y ahí, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de las miasis. Las miasis son enfermedades parasitarias causadas por larvas de moscas. ¿Se acuerdan? Las moscas son dípteros, tienen metamorfosis completa. ¿Por qué estadios pasan? Ahora sí. Huevo, larvas, pupa y adultos. Entonces las miasis solamente son cuando ¿quiénes están? Las larvas. O sea, por eso cuando la larva pasa a pupa, terminó la miasis. El adulto está volando, no te hace daño, es de vida libre. El huevo o está en el suelo o de repente otro artrópodo lo está llevando. Entonces solamente cuando es larva causa parasitismo. Entonces un estadio está adaptado a la vida parasitaria. Ese es parasitismo periódico. Y parasitismo temporal, todos los insectos que se acerquen, se alimentan de sangre y después se van. Viene un mosquito, se alimentó, ahí causó parasitismo temporal. ¿Listo? ¿Está claro? Ya, eso lo vamos a ver. Las pulgas causan, por ejemplo, parasitismo temporal. Muy bien. Entonces, ya conocemos a los artrópodos, ya sabemos que tienen adaptaciones biológicas, ya sabemos que hay tipos de vectores, ya hemos ido conociendo varias cosas. Pero, profesor, ¿quiénes son artrópodos? Los 5 principales grupos de artrópodos son los milpies, los ciempiés, los crustáceos, los arácnidos y finalmente los insectos. ¿Ya? Y en el curso, lo que más vamos a ver en detalle en esta última parte del curso son insectos y arácnidos. ¿De acuerdo? Insectos y arácnidos. Son las 2 principales clases que vamos a realizar. Ya. Entonces, vamos a hablar de la clase insecta. ¿Ya? Vamos a hablar de la clase insecta. Y en esta clase insecta, ustedes tienen que saber cómo reconocerían a un insecto. Con esa imagen, díganme ustedes 3 características que tienen todos los insectos, independientemente del orden. En todos orden las características. Con esa imagen. Tienen 3 segmentos corporales, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Primera característica. Segunda, 6 patas o 3 pares de patas. ¿No es cierto? Hexápodas, muy bien. Y la tercera, un par de dedos. Ya, todo artrópodo, todo insecto tiene esas 3 características. ¿Ya? Y nosotros vamos a revisar en este curso órdenes. Vamos a hablar del orden Orthoptera, del orden Ranopleura, del orden Hemiptera, del orden Diptera, del orden Siphonamptera. Está sencillo. ¿Quiénes son los Orthoptera o qué vamos a revisar dentro de los Orthoptera? Nosotros vamos a ver el suborden Plataria, donde están las cucarachas. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero ya les voy adelantando que las cucarachas tienen metamorfosis incompleta. ¿De acuerdo? Primer dato para que vayan recordando. Otro grupo que vamos a ver son los Anoplura. ¿Quiénes están en los Anoplura? Los piojos. Y los piojos también tienen metamorfosis incompleta. ¿De acuerdo? Otro grupo que vamos a revisar en el curso, los hemíptera. En los hemíptera están los chinches y las chirimachas. ¿Ya? Los chinches de cama y las chirimachas. ¿De acuerdo? Aprovechando la imagen, cada uno de estos artrópodos que les he mostrado, cada uno tiene características morfológicas que los diferencian. ¿Ya? Por ejemplo, las cucarachas tienen, van a ver ustedes, un tipo de cabeza, antenas largas piriformes, son aplanados, tienen un pronoto desarrollado, tienen alas como tecminas. No es importante ahorita, eso lo vamos a ver mañana, pero tienen características particulares. ¿Ya? Si ustedes ven, por ejemplo, los piojos son aplanados dorsoventralmente, tienen patas con garras, antenas con 5 segmentos, ojos, aparato bucal picador, pero de tipo retráctil. Es áptero, pues también tiene sus características particulares para diferenciarlo de otro tipo de artrópodo. ¿Ya? Muy bien. Los hemíptera se les diferencia porque ellos tienen hemiélitros. La característica taxonómica para decir que este es un hemíptera es porque tiene hemiélitros. ¿Qué es un hemiélitro? Es un ala
Vean esta ala. Este es un ala, este es un ala. La mitad del ala es coriácea y la mitad del ala es membranosa. Eso es un hemiélitro. ¿Se acuerdan ustedes de las mariquitas? ¿Las mariquitas han visto? Las mariquitas, todo el ala es coriácea. Ese es un élitro. ¿Entienden? Cuando la mitad del ala es coriácea y la mitad es membranosa, es un hemiélitro. Y si todo el ala es membranosa, pues un ala membranosa. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica del grupo hemíptera. Y esa tiene las chirimachas. Las chirimachas, la mitad del ala coriácea y la mitad del ala membranosa. Ese es el carácter taxonómico, ¿ya? De los hemípteras. Y los hemípteras también tienen metamorfosis incompleta. Finalmente, están los dípteras. En los dípteras, según el nombre, ¿ustedes qué pensarían cuál es el carácter taxonómico que tiene un díptera para estar incluido en el orden díptera? Las alas. Hay diati, dos, tera, ala. Profesor, tiene dos alas. Ya les voy diciendo que hay dípteras que no tienen dos alas. Entonces, ¿por qué los han clasificado ahí? ¿Cuál es entonces el carácter taxonómico? Normalmente, los insectos, hay insectos que pueden tener hasta incluso dos pares de alas. Cuando hay insectos que tienen dos pares de alas, el primer par de alas nace, el tórax lo dividen generalmente en tres partes: protórax, mesotórax, metatórax. Y cuando hay dos pares de alas, el primer par de alas sale del mesotórax. ¿Ya? Y dice, donde debería nacer el segundo par de alas, en los dípteras no hay segundo par de alas, nunca. Lo que hay es una adaptación morfológica que se llaman halteres o balancines. Entonces, un díptera nunca no puede tener alas, pero lo que va a ocurrir es que nunca va a tener dos pares de alas, porque donde debería estar el segundo par de alas que hay balancines o halteres, ¿de acuerdo? Y este sería el primer grupo que tiene metamorfosis completa. Va a haber huevos, va a haber larvas, va a haber pupas y adultos. Y finalmente, el grupo que vamos a ver son los sifonápteros, donde están las pulgas, que estos ya son insectos más bien comprimidos lateralmente, son ápteros, tienen el tercer par de patas largas adaptadas para el salto, de esa forma llegan a su hospedero, y estos también tienen metamorfosis completa. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, ¿qué hemos visto? Los tres primeros, incompleta, y estos dos últimos, completa. Y finalmente, los aráchnida. Si yo les muestro estas tres principales, por ejemplo, el primero es una garrapata, el segundo es una araña y el tercero es un escorpión. ¿Qué tienen en común para decir que pertenecen a la clase aráchnida? Sean observadores. Muy bien. Las 8 patas, primera característica, al toque, 8 patas. Y la segunda, ya, muy bien, tienen quelíceros, muy bien, quelíceros. La tercera característica, dos segmentos corporales. Puede ser variable, ¿eh? Porque por ejemplo en los garrapatas se llama de natosoma y diosoma, en otro cefalotórax abdomen y en otro, ¿cómo es? Prosoma y opiscosoma, ¿ya? Pero dos segmentos corporales, 4 pares de patas y quelíceros. Muy bien. En ese grupo están los ácaros, los opiliones, las garrapatas, las arañas y los alacranes. En el curso vamos a estudiar ácaros y garrapatas. Y finalmente, en la última parte, arañas. Con esto terminamos lo que es la introducción o generales de los artrópodos. Si hay alguna duda, con todo gusto. Ya está. Doctor Vázquez, ¿hay algo más que agregar?